¿Alguna vez te has preguntado qué habilidad de maestría es más poderosa, útil y que valga la pena? Si tu respuesta es un sí, entonces prepárate, porque en este video lo veremos. Sin más rodeos, comencemos. Creo que ya se venía a venir esta habilidad en este puesto. Seguramente la mayoría de personas estarán de acuerdo conmigo, y es que esta habilidad define la palabra basura. Pongámonos a repasar varios puntos. Y es que vamos, ¿cómo es posible que una habilidad de maestría 80 solo llegue a hacer 500 de daño? Aunque bueno, ese no es su punto fuerte por así decirlo, ya que es una habilidad de apoyo, pero más que apoyo parece de adorno. Solo miren por su propia cuenta cuánto cura. Si son muy atentos, verán que el Speaker Carrier cura más al Dark Speakerman que al Cameraman. Básicamente el doble. ¡Wow! Vaya habilidad. Algunos de ustedes me dijeron que si esta habilidad podía curar titanes. Y adivinen, no puede. En fin, una pésima y decepcionante habilidad. Si esto hubiera pedido maestría 25, lo hubiera aceptado un poco mejor. Pero no, decidieron hacer la habilidad más basura posible. Si realmente le querían añadir algo cheto al Speaker Olvidado Man, le hubiesen agregado algo fumado o el cañón ese que salió en Multiverse. Pero decidieron sacar esta cosa a la maestría más alta, en fin, una decepción. Large Tanque Blaster. Bueno, ¿qué tengo que decir sobre esta cosa? Tiene una buena vida y daño. Pero mi problema con este es que si estás en oleadas muy altas y lo invocas, prácticamente lo estás mandando a morir, ya que sí o sí va a recibir el daño de todos los Twi'leks con los que se cruce y terminará muriendo. ¿Y saben qué es lo malo? Y es que para invocarlo tienes que usar dinero. 2000 para ser exactos. En mi punto de vista, si en verdad tengo que desperdiciar dinero para una unidad, que seguramente se lo terminen papeando, pa' eso nadota. Aunque bueno, el tanque sí llega a ser de buena ayuda en oleadas iniciales. Strider Televisión. Esta habilidad le pertenece al Televisión Man científico, la maestría que le pusieron me parece bastante bien, la verdad, de eso no me quejo. Su daño y vida me parecen decentes. Pero le pasa lo mismo que el anterior, es muy tonto y si lo invocas en oleadas más altas lo estás mandando a morir, pero a diferencia del anterior, este no te pedirá dinero para volverlo a invocar, solo tendrás que esperar un poco a que se recargue la habilidad. ¿Saben? Yo pensaba que esta Strider iba a ser una decepción porque los lentes iban a proteger a los enemigos de sus luces. Pero por alguna razón su luz roja le hace efecto también a los Twi'leks que tienen lentes. Supongo que se debe de tratar de un bug o algo así. Dron curador, requiriendo una maestría de 50, y costando 500 en la tienda. Es obvio que se merece este puesto. A diferencia del Carrier Speaker, este sí puede curar a los titanes. Muchos dicen que este dron no cura nada o que es muy lento. Y yo estoy en un punto intermedio, a veces es medio inútil y a veces no. Tengamos en cuenta que estamos en un juego donde te pegan por todos los lados. Aunque no hay que exigirle mucho, tampoco esperemos que esta cosa cure a los titanes como un helicóptero Speaker. Lo malo del dron curador es que es muy difícil de manejar porque el dron automáticamente curará al individuo que esté más cerca de él. Si al dron lo hubiesen hecho más controlable, seguramente estaría en puestos más altos.
mecha mejorado, requiriendo maestría 25, y de 1300 puntos para poder usarlo. He visto que mucha gente se ha estado quejando sobre sus lásers. Yo me incluyo, solo pónganse a pensar, el láser del Big Camera hace más daño que los dos lásers del mecha, algo que no tiene sentido ni lógica. Pero creo que mucha gente se olvida que el mecha tiene más habilidades que hacen un buen de daño y una gran movilidad, compensándolo decentemente. Para mí está bien el mecha, no le puedo exigir demasiado a algo que pide maestría 25. Time Lord, o para los que no saben inglés, Señor del Tiempo, siendo para mí la habilidad de maestría más difícil de conseguir, porque llegar a maestría 80 en el Chief Glock sí que tarda mucho tiempo, pero vale totalmente la pena. Al activar esta habilidad empezarán a caer puños de arriba, cada puño hace 275 de daño, el máximo daño que me dio esta habilidad fue de 11.000, pero eso no es lo más interesante de esta habilidad, sino que también le dará un bufeo a todas las personas que estén alrededor. Y no conforme con eso, adivinen que, también puede bufear a los titanes. Si se preguntan qué tipo de buff te da, pues es el típico buff de reducir el cooldown. Mythical. La skin mítica del Brown Camera. Tiene un daño bestial de aproximadamente 35.000. Su música es lo que más destaca. Pero si quitamos todo eso, es lo mismo, no hay ningún aumento de daño, excepto en la nuke, claro. Tampoco hay un aumento de vida. Y hasta ahora su habilidad de rayo láser no funciona. Todos esos factores lo arrastraron a no estar en el número 1 de este top. Y para terminar, la habilidad que a mi opinión es la más poderosa, y esa es la del Tri-Titán, haciendo un daño aproximado de 45.000, un daño bestial, y es que haciendo muchas pruebas, en todas el Tri-Titán ha hecho mucho más daño que la nuke del Brown, así que más que merecido este puesto para el Tri-Titán, felicidades. Bueno chicos, hasta acá llegó el video. Recuerden que ustedes también pueden hacer su top y ponerlo en los comentarios. Perdón por estar inactivo, es que pasaron cositas. Pero en fin, tengan una bonita mañana, tarde o noche. Yo soy TV Red y me despido. Chao.